Lucas capítulo 19. Hemos estado avanzando en Lucas, estamos en el capítulo 19. La semana pasada estuvimos con Jesús y cómo se encuentra con este hombre Zaqueo. Un hombre importante, un hombre adinerado, un hombre que tal vez tenía todo para su tiempo, pero necesitaba algo y había una necesidad interior y profunda en su corazón, y cuando sabe que Jesús está pasando, tiene un interés, se asoma a ver, no puede ver porque tiene un impedimento, es muy chiquito, es muy pequeño, y se tiene que subir a un árbol y hacer todo un oso con tal de ver a Jesús, o sea, no le importa nada. Y cuando conoce a Jesús y Jesús lo estaba esperando, si te acuerdas, Jesús le llama por su nombre y le dice: necesito tener un encuentro contigo, Zaqueo. O sea, baja de ahí, necesito ir a tu casa, necesito que platiquemos, necesito decirte algo. Y hemos visto durante estas semanas Jesús teniendo encuentro con personas, Jesús teniendo encuentro con un joven rico, que si te acuerdas, este joven rico decide, sabes que es demasiado seguir a Jesús, es demasiado seguirte, prefiero no, y triste se queda y no sigue a Jesús. Pero Jesús sigue caminando, se encuentra con un ciego que por el otro evangelio paralelo sabemos que es Bartimeo, y este ciego recibe la vista, y entonces este hombre está siguiendo a Jesús. Y después nos encontramos con Zaqueo y esta historia que te estaba platicando, y está teniendo encuentros con personas y se está revelando a personas, y personas están tomando decisiones al avanzar los capítulos. Pero algo que hemos estado viendo es que Jesús ya va camino a Jerusalén, y Jesús tiene que llegar a Jerusalén porque viene lo que es la Pascua. Que lo que celebraban en la Pascua era esto: cuando la muerte había pasado por encima de ellos y no los había tocado. Lo que pasó desde que estaban en Egipto, y celebraban esta fiesta, y lo que hacían era tomar un cordero, convivir con él unos días, y justo cuando llegaba la Pascua lo tocaba toda la familia y decían: nuestros pecados son sobre este cordero. Y ese cordero en la Pascua, el cordero pascual, tenía que ser degollado por el pecado de la familia. Y eso era lo que celebraban. Y lo que no sabían es que Jesús mismo era este cordero, el cordero pascual, pero el cordero que quita el pecado del mundo. Y Jesús va caminando hacia Jerusalén, y en medio de esto tiene algo que decir, porque hay mucha gente siguiéndole. La semana que viene vamos a ver cómo entra a Jerusalén y esta entrada triunfal como un rey. Acuérdate, esto es historia, pero de parte de la historia de los judíos. Ellos estaban esperando un Mesías, un rey que viniera a gobernarlos, pero tenían unas expectativas diferentes a lo que la Biblia decía, a lo que la palabra de Dios y lo que Dios había estado diciendo antes. Y Jesús quiere aclarar algo porque está justo a punto. Los siguientes versículos de la semana que viene es Jesús entrando ya por fin a Jerusalén, y quiere dejar algo muy claro. Jesús viene y se está encontrando con personas y está cambiando vidas, pero en medio de eso se va a detener para hablar una parábola a los que están con él. Entonces mira, capítulo 19, versículo 11, es donde vamos a estar estudiando. Dice: oyendo ellos estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, lo que estuvo hablando con Zaqueo, que Jesús estaba diciendo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y está diciendo: yo he venido a los que realmente se reconocen como necesitados y que están perdidos. Pero entonces versículo 11: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús, o sea, siguió caminando y dijo una parábola. Si te acuerdas, ya para este punto ya deberías saber explicar qué es una parábola.
Porque Lucas ha estado lleno de parábolas y te he explicado cada vez que hay una parábola. Una parábola es un ejemplo de este mundo cotidiano, de tu vida diaria o de la vida diaria de ellos en ese entonces, que lo ocupa para dar un ejemplo eterno o celestial. Y Jesús va a tomar esta parábola para explicarles algo muy importante, eterno. Y dice eso, y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y fíjate, aquí explica la razón para decir esta palabra. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ellos están siguiendo a Jesús. Ellos saben y posiblemente creen que Él es el Mesías. Él es el que dice ser el rey prometido de los judíos, el que Dios ha enviado para salvarlos. Pero tienen unas falsas expectativas, porque ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Esto quiere decir que ellos pensaban que Jesús iba a llegar a Jerusalén y que entonces Jesús, llegando a Jerusalén, la capital, iba a derrocar al gobierno romano, iba a instalar su reino y ellos, sus seguidores, iban a tener lugar en el reino, iban a ser parte de la corte real. Pero fíjate, tienen una expectativa que, aunque estaban siguiendo tal vez a Jesús de corazón, tienen una expectativa muy terrenal. Y acuérdate, durante Lucas hemos estado viendo el reino de Dios y el reino de Dios y el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios es este lugar donde por fin nuestras almas estarán satisfechas. Por fin seremos lo que siempre debimos haber sido. Por fin dejaremos de batallar con nuestro pecado. Nunca más te despertarás con esta sensación de que no te soportas ni tú mismo. Nunca más podrás hacer daño a alguien. Por fin te sentirás pleno. Si te das cuenta, el reino de Dios es lo que nuestra alma anhela. Ese es el reino de Dios. Y es lo que Jesús ha estado anunciando una y otra vez. El reino de Dios se ha acercado. Y Jesús es este rey prometido. Y ellos reconocen la necesidad de un Salvador, que Jesús es el rey esperado, pero su expectativa es muy terrenal. Posiblemente estás aquí y tienes tiempo de conocer a Jesús, has ido a otras iglesias o esta es tu primera iglesia y está bien, crees que Jesús es quien dice ser, pero posiblemente tu expectativa de Jesús es una expectativa terrenal. Esto quiere decir que Jesús solo puede ayudarte o tiene la necesidad o obligación de ayudarte en el aquí y en el ahora. Un salvador de tu situación. Posiblemente para ti Jesús es un medio para alcanzar lo que tú quieres. Posiblemente sigues esperando los beneficios de Jesús, que supla solo tus necesidades, que sea cubierta las necesidades, o hazte esta pregunta: ¿por qué sigues a Jesús? ¿O por qué estás aquí? Dices, bueno, mi mamá me trajo, me dijo que si no venía no podía salir mañana. ¿O qué esperas de Jesús? ¿Qué esperas que haga en tu vida? ¿O por qué eres cristiano? Ellos pensaban que Jesús llegaría a Jerusalén, se alzaría como rey contra Roma. Nadie esperaba lo que pasaría, aunque Jesús lo había anunciado una y otra vez. Y debemos poner nuestros ojos en lo que Jesús nos dice, en las cosas que Jesús nos dice, en las cosas que tienen un valor eterno. Y Jesús, antes de entrar a Jerusalén, quiere decirle esta parábola porque ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ellos pensaban que el reino de Dios iba a ser un reino ahí, en el aquí y en el ahora. Y ellos tenían sus propias ambiciones.
Si recuerdas, había unos, los que eran hermanos de los discípulos, diciendo, y con su mamá diciendo, ¿a quién vas a poner en tu derecha y a tu izquierda? O sea, yo quiero tener un lugar importante. O sea, yo quiero que Jesús me ayude a alcanzar lo que yo quiero alcanzar. Yo quiero que Jesús solucione mis problemas. Pero Jesús quiere dejar claro, o sea, mi reino no es de este mundo. Mi reino no va a llegar ni siquiera inmediatamente. No estoy aquí para cumplir tus demandas, ni para alcanzar tus sueños. El trabajo de Jesús es algo mucho más profundo. Versículo 12. Entonces va a decir esta parábola y las expectativas que tienes hoy de Jesús tienen que cambiar a lo que Él dice. Dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y este hombre noble representa a Jesús. Es una parábola, acuérdate, un ejemplo de este mundo para reflejar algo eterno. Y el evangelio es esto, que Jesús tuvo que venir al mundo, caminar entre nosotros, morir en la cruz por nuestros pecados, resucitar al tercer día, ascender. Y lo único que falta por cumplirse es que Él regresará por nosotros. Entonces mira qué interesante, la parábola está hablando de eso. Dijo pues un hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Este hombre, por supuesto, es Jesús. Esta historia, esto lo puedes buscar y lo puedes googlear. Esta historia, algunos dicen que se está inspirando en la historia de Arquelao. Arquelao era hijo de Herodes. Arquelao, pasa esto, muere Herodes. Arquelao va a Roma a reclamar el reino de su padre. El emperador dice que sí, está bien, pero atrás de ellos va una comunidad diciendo: no queremos a Arquelao como rey, no lo queremos, y al final Arquelao termina sin reino. Esta historia pasó cuando Jesús era niño, entonces posiblemente se inspiró en esta historia para decir esta parábola. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir el reino y volver. Y es lo que hizo Jesús. Tiene que irse, dice: es necesario que yo me vaya, pero voy a volver por ustedes. Y a veces olvidamos esto como cristianos, que Jesús ha prometido volver, que esto no es todo. Vivimos la vida como si Jesús no regresara, sin esa expectativa. Y antes de establecer el reino, Jesús tiene que irse y regresar. Prometió volver, pero parece ser que esta esperanza se ha perdido en los cristianos y se ha olvidado. Y debemos recordar eso: todavía no somos lo que debemos ser. Aún no todo está terminado, aún falta la mejor parte de nuestra fe, y es que Jesús regrese por nosotros. Imagina esto: aún falta lo mejor de tu vida con Jesús, aún falta entrar realmente en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Eso, lo que dijimos al principio, lo que tu alma anhela. Ahora, Jesús quiere decirnos algo con esto. Ok, si tú ya has recibido a Jesús y eres parte de su reino, ok, tienes que saber esto: Jesús murió, resucitó, ascendió y ha prometido volver. Pero entonces, mientras esperamos a que regrese y a ver el reino, tienes que saber que hay mucho por hacer. Versículo 13: y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas. Una mina es aproximadamente 100 ciclos de plata. Es una gran cantidad, posiblemente el salario de tres meses.
y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Entonces este hombre noble que fue a recibir un reino, que ha prometido volver, toma a 10 de sus siervos, les da una gran cantidad de dinero y les dijo: hagan con esto algo. Ocúpense en esto de gran valor que yo he puesto en ustedes. Ocúpense en tanto que vengo. La promesa es: yo voy a regresar. Debemos tener una expectativa de que Jesús viene y hay mucho por hacer todavía. Que Él ha entregado en nuestras manos algo muy valioso. Y a diferencia de la parábola donde Jesús explica de los talentos tienen que ver las cosas que Dios ha puesto en ti, tus talentos, tus atributos y cómo puedes usarlos para Dios, pero en esto en especial, las 10 minas se refiere a algo de mucho valor, que quiere decir su palabra y el evangelio, su mensaje. Algo que nos ha sido encargado a todos es su mensaje. Y Jesús dice esto, y en medio de eso se está revelando qué quiere de nosotros. Ocúpate antes de que regrese. Jesús nos invita a los que somos suyos a hacer algo con lo que nos ha dado, algo que se te ha dado por gracia. Mientras el amo está lejos recibiendo su reino, espera que usemos sus recursos al máximo y tener una ganancia de eso. Y hay algo importante: no dice cuándo regresa, y podría venir en cualquier momento. Entonces, si comparamos esto con lo que Jesús nos ha encargado, su palabra, el evangelio, que es Tito capítulo 2 versículo 13, dice que es esta esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de Jesús, que un día volverá y le veremos. Y si podría venir en cualquier momento, nuestro corazón debería arder por esto. Es decir, sí, Jesús, ven pronto. Pero mientras vienes, ¿qué tengo que hacer? Bueno, eso, lo que Él ha puesto en tus manos, ocúpate en eso. Una buena pregunta es: ¿qué estás haciendo a favor de este reino? ¿Qué estás haciendo con su mensaje? ¿Cómo te estás ocupando? La verdad es que a veces vivimos la vida como si Jesús no regresara pronto, como si estas cosas no fueran ciertas incluso, como si no hubiera una urgencia por hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Como si Jesús se fuera a tardar demasiado, y dices: bueno, pues se ha tardado, lleva 2020 años y aún no regresa. Ok, podría venir en cualquier momento. Algo que pasó en la iglesia primitiva. Cuando digo primitiva, no era la era de los cavernícolas, sino las primeras personas que hicieron iglesia, los discípulos. Ellos vivían con esa expectativa. Cuando escucharon que Jesús regresaba, ellos pensaban que iban a regresar antes de que el último discípulo o el más joven de los discípulos muriera. Y vivir con esta expectativa de que Jesús viene pronto, que es una realidad, nos hace purificarnos a nosotros mismos y nos pone en una urgencia por hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Versículo 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Entonces primero le está hablando a sus siervos y les está diciendo: yo les he encargado esto, una mina a cada uno por igual, a los 10 siervos, una. ¿Qué vas a hacer con eso? Algo muy valioso. ¿Qué estás haciendo con la palabra de Dios? ¿Qué estás haciendo con su mensaje? Pero entonces ahora va con los conciudadanos, gente que no era su siervo, y lo que hay es rechazo.
No solo eso, sino enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Corazones llenos de odio que no están dispuestos a ser gobernados por este rey. Fíjate, un rey que no ha hecho nada para merecer esto. Y es su propia gente la que lo rechaza, no sus siervos. Y una buena pregunta entonces es esto: ¿eres siervo de este rey, de Jesús? ¿O eres de este otro grupo de personas que le rechaza? Que dice: ¿sabes qué? O sea, yo no quiero nada que ver con este Jesús. O sea, yo voy a vivir mi vida como yo quiero. A mí nadie me va a decir cómo vivir. En este caso, el rechazo es de los religiosos de este tiempo, o gente que se cree demasiado buena y no tiene necesidad de Jesús. Hoy sigue habiendo rechazo en el mundo, un mundo que grita: no queremos que Jesús reine sobre nosotros. Un mundo que quiere ser su propio rey. Hoy en día en la televisión puedes hablar cualquier cosa menos de Jesús. Cualquier cosa que hace 20 años te espantarías escuchar lo que hoy se habla en la televisión o en los medios. Dicen: queremos cualquier cosa. No importa lo absurda que suene, no importa lo inmoral que sea, queremos cualquier otra cosa menos que Jesús reine sobre nosotros. Versículo 15. Aconteció que, vuelto él, y mira, regresa este hombre noble que fue a recibir un reino. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales les había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Tienes que saber esto: Jesús va a regresar y más pronto de lo que crees. Y va a venir a ver qué hicimos con lo que nos dio. Y su primera preocupación son sus siervos. ¿Qué hicieron? Fíjate, si realmente hemos conocido a Jesús y hemos abrazado su mensaje, deberíamos estar haciendo algo con eso. ¿Cómo no hablar de quien nos ha amado de esta manera? ¿Cómo no hablar de nuestro Rey? ¿Cómo no hablar de esta gracia inmerecida? ¿Cómo quedarnos callados? Tienes que saber que un día Jesús va a regresar. Y por supuesto este mensaje no es para infundirte miedo, sino es eso, una esperanza. Esperamos eso. Como cristianos, lo que más esperamos es el día que Jesús regrese por nosotros, cuando estemos delante de su presencia. Pero Jesús nos ha encargado algo y va a regresar, y lo primero que va a preguntar es: ¿qué has hecho con lo que te di? Y esta pregunta es para ti: ¿qué has hecho con su mensaje? Y dices: bueno, pues más o menos, ahí la llevo. Ayer le dije a mis amigos de la escuela que era cristiano, no me creyeron. Ahora, ¿por qué no has hecho lo que deberías hacer? ¿Qué pasaría si Jesús regresara hoy? Así, antes de terminar la reunión, estás justo por agarrar los dulces y la pizza que tal vez haya, y antes de que tomes la rebanada, increíble, eso esperamos como cristianos. Pero entonces tendría que darle cuentas a Jesús de lo que he hecho con lo que Él me ha encargado. ¿Y qué cuentas podrías dar? En la parábola hay 3 tipos de personas, 3 tipos de siervos. Mira, versículo 16. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas.
Y me encanta que lo primero que dice Señor, reconociendo que este Señor es rey sobre su vida. Y luego dice, tú mina, o sea, no es nada que yo haya hecho, sino es tu mina, tu mensaje, tu evangelio, tu palabra. Tu mina ha ganado 10 minas. O sea, yo solo hice lo que tenía que hacer. Fíjate, este siervo es el siervo que aprovechó al máximo su vida. O sea, que realmente se lo tomó en serio, que tenía una urgencia por hacer lo que su Señor le había encargado. No solo eso, sino era un siervo que realmente le esperaba. Que decía, puede venir en cualquier momento. Tengo algo que hacer. De repente vivimos nuestro cristianismo pensando, ok, Dios me salvó, increíble, me tiro a una hamaca, la paso cool, siendo el amor de Dios, pero Dios nos ha encargado algo. Algo que, esto mismo que sientes, que Dios ha hecho por ti, que te ha salvado, que te ha amado, que te ha rescatado, eso mismo podrías llevarlo a otras personas. La salvación de sus almas. Y el primer siervo tiene esto, tiene esta urgencia, aprovecha al máximo su vida, realmente le estaba esperando. Ahora, por supuesto que esto no se trata de vivir solo para el evangelio. Y no puedes hablar de otra cosa más que el evangelio y Jesús te ama y vas a llegar saludando a todos así y solo vas a hablar de eso. No es eso. No se trata de solo vivir para el evangelio, se trata de vivir el evangelio en tu vida. Se trata de vivir esto, lo que estás aprendiendo semana tras semana, lo que has recibido. Así vivir, de esa manera. Creo que va a haber más personas que se salven tal vez por tu ejemplo que por todo lo que dices. Entonces se trata de vivir el evangelio. Este siervo podrá decir al final de su vida, no desperdicié mi vida, la aproveché, fui de utilidad para mi Señor y su ganancia fue del 1000%. Este debería ser nuestro balance al final de nuestra vida delante de Jesús. Señor, hice todo lo que pude con tu mensaje, con tu palabra, aproveché cada momento para reflejarte y mostrarte en este mundo. Y fíjate lo que pasa en el versículo 17. Él le dijo, su Señor, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Fíjate lo que Jesús le dice. Le llama buen siervo y fiel. ¿Qué te gustaría escuchar de Jesús así cuando en un abrir y cerrar de ojos estés delante de Él? Así, mira, cierra y abre tus ojos rápido y así. ¿Qué te gustaría escuchar de Jesús así cuando abras tus ojos así al verle? ¿Qué te gustaría escuchar? Que Él te dijera, ¿qué haces aquí? Te equivocaste. O escuchar, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel. Es fidelidad lo que está pidiendo Jesús. Esto que les está haciendo es una prueba de confianza. Y esto de que tendrás autoridad sobre 10 ciudades, esto es el premio o el grado de honor más alto en el reino para un siervo fiel. Ahora, ¿cómo va a ser el reino? ¿Cómo es esto de 10 ciudades? A veces pensamos que el cielo o el reino de Dios más bien va a ser aburrido, simplemente ya no hay nada que hacer más que todo el día vamos a estar las manos levantadas adorando a Dios. No, o sea, por lo que la Biblia enseña, va a haber cosas que hacer en el reino de Dios. O sea, simplemente va a ser la vida que siempre debimos haber vivido sin pecado. Vidas que den por completo gloria a Dios en cada cosa.
sin llanto, sin dolor, sin enfermedad. Pero habrá cosas que hacer. Es un reino. Entonces, fíjate, al que se le dio esto, va a tener más en el reino, va a tener más responsabilidad en el reino porque es fiel. Un siervo fiel que maneja bien los recursos de su señor. Y fíjate, le da promesas para el reino. Va a decir, este siervo es confiable, toma, disfruta, sirve, haz algo. Tienes que cambiar tus conceptos que tienes acerca del cielo que has sacado de la televisión o de internet. No te podría explicar qué es el cielo, pero sí sé que es lo que anhela tu alma. Este reino de Dios es lo que anhela tu alma. Y va a haber muchas cosas que hacer. Versículo 18. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas, la mitad del otro. Y esto puede ser por 2 razones. Una razón es que tal vez este siervo pudo tener mayor dificultad para hacer la obra del Señor. Fue igual de fiel que el primero, pero simplemente no se le dio más que la mitad. Hizo todo lo que pudo en sus manos, pero tal vez se encontró con mucha resistencia y no pudo tener los mismos resultados que el primero. O tal vez este siervo sí aprovechó su vida, pero tal vez pudo haber hecho más. Tal vez hizo lo que tenía que hacer, pero se distrajo un poco con otras cosas. Tal vez esperaba a su Señor, pero no con tan ardiente deseo como el primero. Igual Jesús es su Señor, reconoce que todo lo que pasó es por su mina y no por nada de su esfuerzo. Aprovechó su vida, pero tal vez pudo haber hecho más. Y no deberíamos conformarnos con ser medianamente fieles a Jesús y compararnos con otros y decir, bueno, no soy tan mal como este cuate que sienta al lado de mí en el grupo de jóvenes. No soy tan mal. No deberíamos conformarnos. No deberíamos conformarnos con esto, con ser medio fieles, porque Jesús, nuestro Señor, ha sido fiel por completo. Versículo 19. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Entonces su recompensa es proporcional al negocio que hizo con los recursos de su amo. Y fíjate, cuando Jesús les pidió y les encargó algo, nunca les prometió una recompensa. Entonces las cosas que hacemos por Jesús no es por la recompensa. Estos siervos son fieles porque es su Señor el que se lo ha pedido. Hay cosas que aún no entendemos, como qué son estas recompensas, cómo son estas 5 ciudades, cómo va a ser, cómo va a ser. ¿Cómo va a ser el reino de Dios? No son reservadas para revelarse el día en que nuestro Señor vuelva por nosotros. Yo no sé qué sea, pero si viene de parte de mi Señor, yo quiero todo lo que Él pueda darme. Seguro va a ser hermoso. Versículo 20. Y ese es el tipo de siervo que no debería ser. Vino otro diciendo: Señor, he aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. ¿Cómo? Este siervo no hizo nada con lo que se le dio. Estuvo distraído con otras cosas. No esperaba a su Señor, desobedeció. No aprovechó su vida. Es el tipo de cristiano que nunca busca la oportunidad de reflejar a Jesús, de hablar de Él.
como si tuviera el mensaje escondido. Cristianos de la secreta. Nadie sabe en tu escuela que eres cristiano, que lo que Jesús ha hecho por ti. O simplemente sí saben, pero no vives realmente así. Los únicos que saben que eres cristiano es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este es un ejemplo de cómo no ser. Es guardar lo que Jesús te ha dado y no solo no malgastarlo, sino esconderlo o guardarlo. Jesús espera que hagas algo con su mensaje, con su palabra, con lo que Él ha hecho por ti. Versículo 21 empieza a excusarse, dice, porque tuve miedo de ti, le dice, por cuanto eres hombre severo. Esta palabra quiere decir exigente, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces este siervo se justifica diciendo, es demasiado lo que pedías, Señor. O sea, yo veo que eres un Señor que tienes todo y no necesitas de mí porque eres muy poderoso. O sea, puedes tener todo lo que quieres. ¿Para qué me quieres a mí? Ahora, estas excusas reflejan que este siervo no conocía bien a su Señor, o que no estaba esperando con un corazón ardiendo a que su Señor regresara. Pone sus excusas, dice, hablas de su Señor como si hubiera escuchado de Él, pero no como si lo conociera realmente. Posiblemente estás aquí, podrías poner todas tus excusas y decir, bueno, es que yo no lo hago porque esto, el otro, es demasiado, es muy difícil, no se me da, soy tartamudo. Versículo 22. Entonces Él le dijo, ¿te acuerdas cómo le dijo al primer siervo? Buen siervo, en lo poco has sido fiel. Buen siervo y fiel. Pero a este tercer siervo, que no hizo nada con lo que Dios le encargó, entonces Él le dijo, mal siervo. Qué feo sería escuchar de Jesús eso. Mal siervo. O sea, eres un mal siervo. Eres un inútil. O sea, que te lo diga tu mamá está bien, pero que te lo diga Jesús. No, bueno, no está bien tampoco que te lo diga. Mal siervo. Por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, exigente, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? O sea, si sabías esto, ¿por qué pues no pusiste mi dinero aunque sea en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Entonces este hombre con sus propias excusas se enreda. Fíjate, lo que está diciendo aquí es que este encargo no solo tiene la intención de que puedas hacer algo por el reino y algo por Jesús, sino no solo tienes esta intención, sino este encargo es para formar tu carácter, para formar fidelidad en tu vida y que no seas un mal siervo. No es solo para tener ganancia. Jesús podría hacer, es más, podría usar piedras, o en la Biblia podría usar burros para compartir el evangelio. Pero ha decidido usarnos a nosotros, porque en medio de eso está formando nuestro carácter y quiere que seamos fieles, buenos siervos. Porque le dice, ok, si pensaste que yo era muy exigente, pues con más razón, tenías que ponerte a chambear si sabes que tu siervo es exigente. Los que trabajan ya aquí, están aquí, o tienes un maestro muy exigente. Si sabes que ese maestro o ese jefe es exigente, pues sabes que tienes que ser más diligente.
Pero este siervo no lo fue. Y entonces escucha lo peor que podías escuchar de Jesús siendo tu Señor. De mi Señor que me compró, que me salvó, que me hizo su siervo. Decirme, mal siervo. Y si hubieras hecho algo con esto, aunque sea lo hubieras metido al banco y tener intereses. Fíjate, no se trata de hacer muchas cosas para Jesús, se trata de ser fieles y de hacer algo para su gloria. Este mal siervo fue un flojo que no tuvo disposición de hacer lo que se le había encargado, y no hay excusa delante de Jesús. Versículo 24. Así como, fíjate, así como los fieles tuvieron una recompensa, el mal siervo tiene la suya. Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina, quitadle lo que yo le he encargado a este mal siervo, y dadla al que tiene 10 minas. O sea, el siervo que fue fiel. Fíjate, este hombre tuvo un tesoro entre sus manos, pudo aprovecharlo para salvar a otros y para la gloria de Dios, y no lo hizo. Ahora, este siervo seguía siendo su siervo, seguía en su casa, pero se quedó sin nada, incapaz de serle útil a su amo. Sería lo más triste entrar en el reino de Dios y ser un fracaso. No haber honrado a Jesús y no haber aprovechado un tesoro tan grande como su palabra. Entonces les dice: quítenle su mina, denle al que tiene 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas, o sea, ¿por qué le das más? Versículo 26: pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Fíjate, la fidelidad tiene recompensa, y el no serlo tiene consecuencia y pérdida. Y es que es tan obvio, porque mira, si tuvieras hoy aquí la cura para el coronavirus que está de moda, y es muy serio, gente está muriendo, se está propagando. Si tuvieras hoy la cura aquí para el coronavirus, ¿la esconderías? Así en un pañuelo, que nadie sepa. Me voy a ir a la tumba con esto. ¿O la llevarías a todo el mundo que la necesita? Bueno, el Evangelio sana el alma, trae salvación, rescata al perdido y da vida eterna. ¿Por qué lo escondemos? ¿Por qué no estamos haciendo nada con eso? ¿O por qué estamos haciendo poco con eso? Fíjate, si nuestro Señor ha salido a un lugar muy lejano para recibir su reino, nos ha encargado algo muy valioso y nos ha prometido que va a regresar pronto. ¿Qué estás haciendo? Versículo 27. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos. ¿Te acuerdas? Hablamos de eso. Dice: traedlos acá y decapitadlos delante de mí. ¿Qué onda con este rey? Sí es severo, pero a ver, este es un rey que vino ofreciendo misericordia y paz y gracia, que lo único que quería era salvarlos. Y estas personas se negaron. Y fíjate, tú puedes negar el reinado de Jesús, pero eso no le quita que Él siga siendo el rey. Cada uno tendrá lo que
corresponde ante el rey. Si eres su siervo o si eres su enemigo. Por eso esto es una decisión de vida o muerte. Un rey que no hizo nada para que no lo quisieran y lo rechazaran y lo crucificaran. Que se entregó por ellos para que pudieran entrar en su reino sin merecerlo. Pero aún así no quisieron. Y su necedad tuvo consecuencias mortales. Ellos se condenaron a sí mismos. En la cruz le gritaron: no te queremos, que muera el rey de los judíos. No quisieron su amor. Prefirieron morir siendo esclavos de su pecado, un rey tirano, que someterse ante el rey justo, quien vino a rescatarlo. ¿De qué lado estás? Y si eres su siervo, hay algo que tiene urgencia por hacerse. Es un mensaje que puede salvar vidas, que puede salvar almas. Ahora estaba viendo los videos de mi amigo Gesser, pastor de jóvenes en Semilla Cuerna, y están en Puebla con Ryan Rice, se llama, que ya te había platicado de él, un cuate que salió de las drogas, que era una persona muy importante en todo el mundo del skate en Estados Unidos, y Dios lo rescató. Y este cuate se puso a chambear y a decir: si Dios me ha rescatado, yo necesito ir por ellos. Y en Estados Unidos tiene un movimiento que está yendo a las escuelas a predicar el evangelio directamente. Y sí, hacen todo un show primero como con patinetas y música cool y todo, y les sueltan el evangelio. Y ahora lo he estado haciendo en México, y ahorita están en Puebla y llevan no sé cuántas escuelas en 2 semanas así predicando el evangelio ante muchas personas. Sí, porque tiene una urgencia por hacerlo. Ahora, esa no es la única manera de hacerlo. Eso estaría increíble que pudiéramos hacerlo aquí en Veracruz, en las escuelas. Pero hay una manera más práctica de hacerlo, y es en tu día a día. En tu día a día enseña quién es Jesús con tu vida. En tu día a día habla de Jesús. En tu día a día muéstrale al mundo que Jesús es lo que necesitan. Habla de que hay un reino donde por fin nuestros corazones estarán completos, plenos, donde por fin seremos lo que siempre debimos haber sido sin el pecado, donde ya no habrá más llanto, más tristeza, más dolor. Y un día escucharemos de la voz de nuestro Señor: buen siervo y fiel. ¿Oramos? Señor, y te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en medio de esto nos recuerdas y quieres poner nuestra expectativa en algo eterno. De repente estamos tan ensimismados y pensando en nuestro aquí y ahora, y debemos recordar que tú vienes, Señor. Tú vienes por nosotros, que podría ser en cualquier momento. Ayúdanos a vivir con esta expectativa, esperando la gloriosa manifestación de nuestro Señor, y sabiendo que hay una urgencia porque las personas te conozcan, porque las personas sean salvas. Ayúdanos, Señor, a ser buenos siervos. Ayúdanos, Señor, a aprovechar nuestra vida, la juventud, nuestra fuerza, para hacer lo que tú nos has encargado hacer. Que nos tomemos esto bien en serio, que es de vida o muerte.
Señor, y si hay alguien aquí que hoy está enemistado contigo, que simplemente ha decidido que no quiere nada que ver contigo, que pueda escuchar hoy tu voz, diciéndole que lo amas, que viniste a rescatarle, a amarle, que todo lo que necesita no lo va a encontrar aquí, sino en ti, Señor, y en este reino, y que pueda rendirse, que pueda ser librado del camino que va, el destino al que va. Señor, te damos gracias y ayúdanos a vivir entonces así, esperándote. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.